pero que no me dejen de llamar para comer esto. Ahora yo me sentaba ahí a la mesa y este hombre venía, hablábamos, comíamos, hablábamos de no sé cuántas cosas, porque yo le daba caña para hablar un rato, pero a la 1:10, como mucho, ya habíamos terminado. Es decir, cuando los españoles están pensando, tengo ganas de comer y voy a salir dentro de media hora, de una hora, nosotros ya habíamos comido y estábamos... ¿Qué hacemos? Decía él, vamos a caminar. Y cogíamos el coche y nos íbamos al extremo de la ciudad, a un lugar que hay praderas, había praderas largas, un riachuelo que pasaba por allí, y allí caminábamos. Charlábamos de 1000 cosas y caminábamos. Un día yo veo que por el puentecito de madera que cruzaba el riachuelo vino un pastor con un rebaño de ovejas. Llegó con el rebaño al borde del puente, silbó, el perro vino, le dio las instrucciones, el perro empezó a correr, rodeó las ovejas, las puso junto al puente y de pronto yo vi algo sorprendente. Aquel pastor se metió así por el medio del rebaño, agarró a una oveja por los pelos del cuello, la levantó del suelo, sacó el cinto del pantalón, le echó un lazo atrás, le ató la pata de adelante con el resto del cinto y la puso. Quedó la oveja con las patas así. Cruzó al otro lado y cuando pasó al otro lado, la misma operación, le sacó el cinto, lo puso en su pantalón y se fue. Yo dije, qué raro, qué raro. Día siguiente, volvemos al mismo sitio, el mismo pastor, la misma operación. Y yo dije, no, yo no me quedo sin saber qué pasa aquí. Y me fui al pastor y le dije, buenos días, perdóneme. Me llama la atención lo que usted hizo con esa oveja. Y él me miró como si fuese un catedrático de facultad de ovejas. Y me dijo, usted no sabe nada de ovejas, ¿verdad? Yo estuve a punto de decirle, de 4 patas no, de 2 un poquito, pero de 4. Y me dijo, mire usted, esta oveja que usted ve, cuando llega al borde del puente, no cruza el puente, ¿sabe lo que hace? Se pone a correr por el campo. ¿Y qué pasa? Que las otras van detrás. De modo que yo cojo la oveja, le ato las patas, la pongo ahí, vienen las otras, la empujan y cruza. Y yo dije, qué barbaridad. Si yo soy el pastor, arreglo el problema. Me como la oveja y se terminó el asunto. Pero es un elemento del rebaño, ¿verdad? Hay pastores que son incapaces de tratar el problema de la oveja individual. Hay pastores que su única forma de pastorear la grey es a base de golpes y a base de prohibiciones. Ahí tienes a las ovejas estresadas. Tu vara y tu callado me infundirán a alguien. Recuerdo que cuando yo era joven, hace muchos años, ya os dije antes, la iglesia, la nuestra no era así, pero había muchas veces invitados, venía un invitado. El invitado venía con afán de exhortación. De modo que cuando salíamos del culto y decíamos, vaya exhortación, ¿sabe lo que significaba? Vaya paliza que me han dado hoy. Porque exhortar, el término bíblico es venir al lado para animarte, para ayudarte. No. Llega una persona, imagínate por favor esto. Una persona que tiene problemas durante la semana en el trabajo. ¿Hay muchos? Hay muchos. Tiene un problema familiar con sus hijos que no son demasiado... El hombre está bastante mal, ¿no? Y de pronto el hombre dice, padre querido, voy a ir a tu casa para encontrarme con mis hermanos y recibir el aliento que necesito. Y de pronto el pastor de la iglesia sube al púlpito y ese día está enfadado. Y da a la congregación una impresionante paliza. Y ese pobre hombre sale con sus cargas y los golpes que ha recibido. No te extrañe que no venga el próximo domingo. Voy al santo y pregunto, Señor, ¿cómo quieres tú que pastoree el rebaño? En primer lugar, proveyendo para cada oveja lo que necesita. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, de pastos especiales, me pastoreará. Por tanto, lo que el pastor necesita, los ancianos necesitan, es conocer al rebaño. Una de las tragedias más grandes que puede ocurrir en una iglesia es que alguien te pregunte,
Oye, ¿en qué trabaja este hermano? Que no lleve 2 días en la iglesia, pero que lleve ya un tiempo. ¿En qué trabaja? No sé. ¿Y cuántos hijos tiene? Me parece que 3. No conoces a la oveja. No puedes darle el pasto que necesita, ¿te das cuenta? Por tanto, conducirlas a pastos delicados. En segundo lugar, estar al lado de ella. Pastoreará mi alma, es decir, me cuidará personalmente. La labor pastoral es muy ingrata porque exige mucho esfuerzo. El apóstol Pablo dice, escribiendo o recordándole a aquellos hermanos de Éfeso, dice que por 3 años, de día y de noche, no dejé de exhortar con lágrimas a cada uno. Luego Pablo estaba trabajando en una labor pastoral dentro de la iglesia, conduciendo ese rebaño. El rebaño necesita ser alentado, confortará mi alma. Por tanto, confortar tiene que ver con aplicar la Biblia a la necesidad de la oveja para que se sienta cómoda. En nuestra congregación, a pesar de eso, puede haber una oveja 100, ¿verdad? ¿Sabe lo que es una oveja 100? Bueno, la que le falta al rebaño. Es oveja, sí, pero no está con el rebaño. Algo le pasó, se perdió, se extravió. Bueno, dentro del rebaño de la Iglesia de Cristo hay cabras que no necesitan ningún tipo de ayuda, pero hay ovejas que necesitan ser ayudadas. En una aldea de Galicia, donde yo pasaba a veces días en la montaña, en verano, había un creyente que tenía un enorme rebaño de ovejas. Tenía también alguna cabra. Una noche, una tarde, venía del monte y a mí me llamó siempre la atención una cabra que él tenía, que tenía más colores que yo que sé, que el arco iris, y yo no la vi. Le dije, Delmiro, se llamaba así, y la cabra de colores, no vino, ya vendrá. ¿Y dónde la dejaste? En el monte, ya vendrá. Pero en más de una ocasión lo he visto salir al monte a buscar ¿a qué? Una oveja. La cabra puede venir, la oveja no. De manera que el pastor sale a buscar esa oveja y tratarla alentándola. Cuando la coge, no anda a patadas con ella, simplemente la trae. A veces hay ovejas que se van. Es la oveja 100. ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice el relato bíblico? Que deja las 99 donde están y va a buscar la que se había perdido. Todas las iglesias tienen ovejas 100. Muchas veces las hacemos nosotros. Es muy fácil hacer una oveja 100. Repréndela con dureza. Dale poco de comer y se marcha. No importa lo que pase. A veces la oveja 100 se ha vinculado con cosas del camino, se ha entretenido con cosas del mundo y no viene. ¿Qué tengo que hacer? Salir a buscar. Ahora mira, cuando comenzó la etapa última de nuestra iglesia, uno de los ministerios que se abrieron se llama así, Oveja 100. ¿Qué es Oveja 100? Oveja 100 es una lista de personas que antes estaban en la iglesia y ahora no están. De manera que en la vigilia de oración, llamamos así a una reunión especial de oración que tenemos todos los meses, último viernes de mes, tenemos una reunión especial de oración. Durante todos los días de la semana hay reuniones de oración en células por las casas, pero una vez por mes se cierra ese día todas las células y vienen los hermanos a la iglesia. Comenzamos esa reunión a las 9 de la noche para que todos puedan venir y termina cuando termine, no importa. Se dividen las personas en grupos, habitualmente 10 grupos. Y en cada lugar del sitio donde tenemos la reunión hay en la pared o en la mesa para el grupo correspondiente un tema de oración. Oramos por misiones, oramos por la iglesia, oramos por proyectos, no importa por qué. Y oramos por la oveja 100. Al principio había una lista. Muchos de esos nombres ya no están en la lista. ¿Por qué? Porque ha vuelto. Ahora viene una oveja 100. Los lugieres, los que están en el servicio de puerta, cuando ven venir una oveja 100 al culto, y es más, no hemos hecho nada por ir a buscarlas directamente, ¿entiendes? Porque muchas de esas ovejas 100 son ovejas 100 con costumbres muy antiguas y con mucho miedo.
De manera que si tú vas y le dices, mira, vengo a decirte que no es... se escapa. Porque ha llevado muchos golpes, ¿entiendes? Y ha sido muy maltratada. De manera que oramos por ella. Y por alguna casualidad no. Porque Dios quiere, ahí viene una oveja fiel. Los sugieres de puerta pasan una nota. Esta mañana tenemos con nosotros una oveja fiel. Voy a saludarla. Al final de la reunión. Le doy un abrazo. No se me ocurre decirle cuánto tiempo hace que no te veo. Le doy un abrazo bien fuerte y le digo, me alegro mucho de que hayas estado con nosotros hoy. Dios te bendiga. ¿Sin más preguntas? Sin más preguntas. No hay preguntas, porque es la oveja que viene, ¿verdad? No seas salvador de ovejas. Porque para salvar una oveja lo que tienes que hacer es bajar a donde ella está, para ayudarla a salir. Desde arriba no lo puedes hacer y nosotros somos muy salvadores de ovejas bien. Mira cómo está, fíjate lo que hiciste, mira lo que has hecho, pero bueno, ven, entra ahora. Eso no lo recuperas. Simplemente ora, lleva la carga a la presencia del Señor, sabiendo que si él o ella cayó, tú no estás libre de caída, ¿entiendes? Y tienes que orientar la vida para recuperar a las ovejas. No solamente buscar a las extraviadas. ¿Cómo buscó Dios al profeta? Con un silbo suave y apático, sin reprensión. Tienes que juntar el rebaño. Lo encuentras en Isaías 56:8. Busca las ovejas, reúne al rebaño. Tienes que sostener a las débiles y tienes que acompañar a la oveja en sus momentos de necesidad espiritual. Estar al lado de una persona que está en una prueba y darle un abrazo y decirle solamente una cosa: oro por ti. Cuando una persona está en una angustia grande, y esta es mi experiencia, la de Susana también, cuando estás en una angustia en donde lo único que tienes es una pregunta: ¿por qué? No vayas a responderla tú, porque Dios no la responde, ¿entiendes? Hay personas que vienen con el mejor, yo creo que con el mejor de los deseos, pero no saben lo que están haciendo. Los amigos de Job fueron fantásticos la primera semana. ¿Por qué? Porque estuvieron callados. Pero cuando empezaron a hablar, se cargaron al pobre de Job. Ahora, vienes a una persona que padece un problema, que tiene una angustia. No le digas, yo sé lo que siente. No es verdad. No es verdad, porque el único que lo siente, ¿quién es? El que lo está experimentando. Lo único que tienes que hacer es guardar silencio y darle un abrazo. Es decir, voy a orar por ti para que Dios te ayude. ¿Entiendes esto? Estaba en Houston, en esa iglesia hispana de Houston, que es una iglesia muy grande. Un día estábamos cenando y llaman por teléfono y el pastor de la iglesia me dice, vamos a ir a orar. ¿Vienes conmigo? ¿A dónde? Hay un problema en casa de un miembro de la iglesia. El marido venía para casa, tuvo un accidente en la autopista, murió. ¿Me acompañas? Te acompaño. Llegamos a casa de esta hermana. Abrieron la puerta, entramos. Y ella se levantó, imagínate cómo estaba. Y viene al pastor de la iglesia y se abraza a él. Y le dijo, dime por qué. Y él lo único que hizo fue abrazarle un rato. Y le dijo al oído, Dios es Dios. No tengo respuesta, pero estoy a tu lado. Te llamo por teléfono y te digo, mira, estuve orando por ti. Ayer por la mañana creo que sí, estaba ahí en el hotel trabajando y me llamó un hermano, compañero, colega, ministro del Señor en la obra. Me dijo, Samuel, he recibido una noticia tuya de un ministerio que estás haciendo y te llamo para decirte que estoy orando por ti. ¡Qué impresionante bendición! ¿Entiendes? Dios te va a ayudar, va a proveer para ti. Pero no te olvides que cuando los pastores de la iglesia fallan, el único que no falla nunca es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Tienes que mirar a él para seguir adelante. Dios está en el control. Dios está ayudándote, Dios está orientándote.
Dios está permitiendo pruebas muy graves en tu vida, dificultades muy profundas y lágrimas muy intensas. Lo hace para tu bien. No lo entiendes, pero estás a su lado y Él está contigo. A veces leo el libro de Apocalipsis y leo en el capítulo 1, especialmente en donde Juan ve la gloria de Cristo en Patmos y cae como muerto a sus pies. ¿Recuerdas la historia? Por lo menos la escena. Bien. La pregunta que yo me formulo siempre es la pregunta que Juan se formuló, seguro. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en la isla de los criminales? ¿Por qué? Y Juan dice, la única razón es por el testimonio de Cristo. Y no tengo duda que en esas situaciones Satanás las aprovecha para decirte, mira cómo te trata Dios. Tú has sido fiel, mira dónde estás. Ese Dios no te quiere tanto como tú dices. No es un Dios tan benigno como te parece. Te ha permitido. Sigue leyendo. Y te preguntas, ¿por qué permitió Dios que Juan fuese a Patmos? Dios es fantástico. Juan mismo dice, entonces sentí la mano del Señor que me tocaba y me decía, no temas, yo estoy contigo. Juan fue llevado a Patmos para poder experimentar el contacto de la mano de Jesús. No hay posibilidad de que por grande que sea la prueba no encuentres el consuelo de Dios. Yo quiero alentarte esta mañana. Quiero decirte que hay situaciones sumamente difíciles, problemáticas y angustiosas. En una de las Biblias que anda por casa, yo tengo una pequeña hoja de un roble gallego seca. Cuando el Señor llevó a mi esposa Esther a su presencia, yo he preguntado muchas veces al Señor, ¿por qué? Recuerdo que ella fue enterrada un jueves, el viernes estuve con la familia, el sábado decidimos ir todos a la reunión del domingo a la mañana, vamos a alabar a Dios, Dios es bueno. Y aquella noche del sábado al domingo, yo desperté y dije al Señor, no puedo creer en ti. Y le di las razones. Tú dices que cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, tú vas a responder, ¿verdad? Sí. Hemos orado todos y no ha respondido. La iglesia ha orado, no ha respondido. Cientos de personas en todo el mundo han estado orando y tú han pedido sanidad y tú no lo has hecho. No me vengas a pedir que crea. Y de pronto viene a mi mente un versículo de Apocalipsis 21. Allí no hay muerte, ni clamor, ni dolor. Y Dios me dijo, tú pediste por sanidad, la iglesia pidió, he contestado más ampliamente de lo que vosotros habéis podido imaginar. Y esto me dio una profunda paz, un gran consuelo. Dios está a mi lado, el gran pastor de las ovejas está ahí. Pero este gran ejemplo de la Biblia del pastor de las ovejas cuidando de su rebaño es el ejemplo que yo tengo que tener en el pastorado de las iglesias. Ahora observad un poco más. Aquí están los pastores de la iglesia, los ancianos de la iglesia, apacentar la grey de Dios, no por fuerza, es decir, no lo hagas por imposición. Si alguien está liderando una iglesia, sea diácono, sea anciano, y siente que es una carga insoportable para él, le pido en el nombre del Señor que lo deje. No lo sigas, porque no puedes hacerlo por fuerza. Bueno, es que no me queda más remedio. ¿Cómo que no te queda más remedio? ¿Es que acaso Dios necesita tu presencia y tu acción o no puede levantar a otro? Sí que puede levantarlo, entonces la obra es suya. Quiero darte un consejo que yo no lo he cumplido, pero te lo voy a dar. Dios no te ha llamado al ministerio para matarte, sino para que le sirvas.
De manera que cuando estés muy saturado y muy cansado, no es bueno para ti ni para la obra que llegues a tu casa y te tumbes en la cama y no quieras ni respirar. Eso es muy malo. Necesitas cortar y descansar. Últimamente lo estoy llevando a cabo. Estoy haciendo. De manera que muchas veces vamos de visita a un sitio y nos invitan un montón de... No puede ser. Por lo menos por la noche no puede ser. ¿Sabes por qué? Bueno, porque yo soy viejo. Y los viejos tienen que descansar para estar bien al otro día. A veces estamos en la iglesia y venga, esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo más. Un día yo dije, Sepe, no más. No puedo marcharme para casa tan involucrado en las cosas que han pasado durante el día que no pueda ni charlar con mi mujer. ¿Está claro? No, señor. Hay que dar tiempo, hay que tener calma, hay que cortar el trabajo, hay que irse a descansar, porque Jesús dijo, venid vosotros a un lugar aparte y descansad un poco, porque el Evangelio dice, no tenían tiempo ni para comer. Hay líderes en la obra que creen que lo perfecto es morirse de angustia y de cansancio. Eso no es verdad. Dios te ha llamado para que hagas su obra, la parcela de obra que Él te encomendó. El gran problema es que muchas veces yo quiero hacer más de lo que Él ha puesto sobre mí. ¿Te das cuenta de esto? Por tanto, hay que saber claramente qué es lo que Dios quiere que tú hagas y confiar en Él. Ahora, cuando tú estás pastoreando la iglesia, liderando la iglesia, no tienes que tener mucho cuidado de no buscar ganancias deshonestas. Muchas veces utilizamos eso de ganancia deshonesta refiriéndonos a qué? Al dinero. Es decir, yo soy pastor de la iglesia porque me pagan un buen sueldo. De manera que voy a pelearme por esto hasta que me muera porque me pagan. No es esto lo que dice la Biblia, ¿eh? Ganancia deshonesta es prosperar a costa del ministerio. Diótrefes dice que quería tener el primado en la iglesia. Hay muchas personas en el ministerio que viven de ganancia deshonesta, queriendo ser los primeros en la congregación. Y cuando no lo son, echan afuera a todos cuantos le pueden hacer sombra. Esto es pecado. Dios está llamando a un pueblo humilde, porque la obra no es tuya. ¿La obra de quién es? La obra es de Dios. Por tanto, tienes que tener mucho cuidado con esto. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Algo más. No como teniendo señorío sobre la grey que está a vuestro cuidado. No siendo el dueño de esa obra. Hay organizaciones y hay iglesias que tienen un líder. Y ahí no se hace nada si él no lo autoriza. El otro día hablaba, no sé con quién de aquí, de un caso de un hombre que hay en cierto país que le llaman el Papa. Pero le llaman el Papa porque es que actúa así, de esa manera. Nadie puede ser invitado a ese grupo de empresas si él no dice, vale. Y la iglesia no se puede llamar como se llama ese grupo de iglesias si acaso se desvía 2 milímetros de cómo hace las cosas. ¿Entiendes esto? Por tanto, no tengas señorío sobre la grey. La iglesia de Cristo está sobrada de señores. ¿Y qué necesita? Necesita siervos humildes, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo estos hijos. Ejemplos. Ahí está Timoteo. En una iglesia donde hay muchos mayores. En los tiempos de Timoteo, una persona, un hombre de 30 años era un joven. Claro, se morían a los 50, pero es igual. Los mayores no querían, bajo ningún concepto, que un joven pudiera hacer nada en la iglesia. Y algunos en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba, estaban diciendo, ¿qué va a enseñarnos este chico? Y Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Pero, para que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo. Uno de los problemas más grandes que está viviendo el mundo evangélico hoy es la falta de ejemplaridad de sus líderes.
hay un grupo grande de iglesias que está teniendo serios problemas porque hay varios pastores de ese grupo que están divorciados. Un pastor, una persona puede tener un fracaso, puede tener uno, pero muchos no, y menos en el liderazgo de la iglesia. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cuál es la razón? Es que estamos acomodándonos ¿a qué? A las circunstancias, a las situaciones, al humanismo de nuestro entorno. Y una de las cosas que dicen también este tipo de pastores en la iglesia es que cuando se termina el amor lo mejor es separarse. Eso es una hipocresía de marca registrada. Y en los tiempos de Cristo había una escuela que enseñaba a divorciarse de su mujer por cualquier cosa. ¿Qué era cualquier cosa? Si se le quemaba la comida, eso ya era un objeto. Creo que es así, objeto de divorcio. Bueno, cuando tú te divorcias de tu esposa porque se quemó la comida, es que hay otra mujer que te gusta más que ella. No hay vueltas de hojas. ¿Está claro? Por tanto, lo que yo tengo que exigir al liderazgo de la iglesia es que sean ¿qué? Que nadie pueda señalarlo con un dedo. Bueno, no hay ninguna persona perfecta en la iglesia, ¿me estáis siguiendo? Ahora, es que los pastores, fíjate tú, esto como es este. Cuando tú señalas esas faltas con un dedo, estás señalándote con tres a ti. ¿Está claro? Por tanto, ten mucho cuidado con señalar a los otros. Pero los pastores de la iglesia tienen que ser ejemplos para la iglesia. Mira, Pablo, imitadme a mí. Pablo, eso es demasiado. Imitadme a mí. Dice, sí, porque yo imito a Cristo. ¿Entiendes? Por tanto, la vida del pastor vinculada con Cristo, la vida del pastor en la gracia, es una vida ejemplar. Y ahora los pobres pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, están suspirando y diciendo, ay Señor, qué vida más cansada, qué vida más pesarosa, cuántas lágrimas en la casa, cuántos disgustos, cuánta angustia vital. ¿Es así? Sí, es así. Pero el pastor, que es ejemplo, no mira la temporalidad, sino la eternidad. Y mira lo que dice Pedro. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis una corona incorruptible de gloria. Muchos querrán sacarte cualquier laurel que puedas merecer en la tierra. Muchos tratarán de arrinconarte, de desprestigiarte, de derribarte, de sacarte del medio. No es este el príncipe de los pastores. Tienes que mirar los acontecimientos desde la perspectiva de gloria y decir, bueno Señor, aquí tengo problemas, pero los problemas de ahora están produciendo en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La corona incorruptible, claro está. Esa corona no se te va a dar para que tú la luzcas en el cielo. Yo voy a llegar al tribunal de Cristo, me va a decir, qué bien has sido, fantástico. Esta. Y detrás de mí viene otro y el Señor le dice, no, toma, esta. Y yo me ando por el cielo con mi corona y cuando lo veo le digo, ¿qué te parece? Las coronas son dadas para poner delante del que está en el trono, para que toda la gloria sea suya. Yo recibiré una corona no porque la merezco, sino porque Él me la da. Y es para su gloria. Amén. Esto tiene que ver con el liderazgo. Permitidme 5 minutos, 10 minutos más. Como es el último día, me extiendo un poquito.